Como si el amor no existiera. Capítulo 13. Rompiendo el silencio. Al parecer, la fuga de Si-jeon había sido justificada como un repentino viaje por trabajo. Nadie sospechó nada realmente, pero más allá de eso, Si-jeon estaba ansiosa por ver las evidencias que Yi-jun le había prometido. Sin embargo, este sí que se tomó su tiempo para mostrárselas, dándoles órdenes a las sirvientas de que prepararan un almuerzo ligero. Ve a lavarte y comamos algo. Sube al segundo piso y lleva un bolígrafo. Si-jeon, cada vez más frustrada, lo miró confundida. ¿Por qué tenía que llevar un bolígrafo? Bueno, de todos modos, no refutó. Poco después, el calor reconfortante del sol relajó los hombros tensos de Si-jeon, mientras ella permanecía tumbada al aire libre. Los pasos de Yi-jun no tardaron en resonar mientras subía, trayendo consigo algunas cosas y una pequeña caja de madera. Ella supo de inmediato que esa caja estaba relacionada con su bisabuelo, así que intentó tomarla, pero Yi-jun la detuvo con un simple gesto, alzándola por encima de su cabeza. Primero firma estos, dijo señalando los libros que había traído con él, lo que hizo entrecerrar los ojos de Si-jeon. ¿Estaba de broma? Esos eran libros que ella misma había escrito. Ya tienes uno firmado, ¿no te basta con eso? Protestó, rodando los ojos. No lo firmaste para mí, quiero uno que sea para mí. Respondió Yi-jun con descaro. Pero dijiste que no te gustaba como autor. Ya, pero nunca dije que no me gustaran tus libros. Musitó él como si lo hubieran pillado. Si-jeon entonces lo miró irritada, pero sin muchas opciones, abrió el marcador y accedió. Todo con tal de tener las evidencias prometidas. Al poco rato, cuando estaban en la sala, con ella firmando cada libro y con Yi-jun mirándole en silencio atentamente, pronto este rompió el silencio. ¿Por qué tu seudónimo es Pierna de Pollo Frito? Preguntó de repente, cruzándose de brazos. La respuesta de ella fue automática. Estaba comiendo pollo frito cuando lo elegí, no pensé mucho en ello en realidad. Respondió como si fuera la explicación más lógica del mundo. ¿Comías muchas piernas de pollo? Sí, había alguien que siempre me las cedía, dijo ella recordando inconscientemente que ese alguien estaba justo sentado al lado de ella. ¿Es Jang-soo Park? Preguntó Yi-jun, su tono tornándose más serio, y Si-jeon se tensó. ¿Por qué estaba trayendo a colación a su amigo y por qué la miraba como si estuviera... ¿Saliste con él? Eso no es asunto tuyo, respondió ella secamente. ¿Se acostaron? Su pregunta surgió con un tono más urgente y Si-jeon frunció el ceño. ¿Te pregunté yo qué hacías con Kim Um-hee en aquella habitación? ¿Te acostaste con ella? Nunca hubo otras mujeres, ¿y por qué dormiría con mi secretaria? Respondió Yi-jun con su característico sarcasmo, pero su mirada era lo suficientemente seria como para hacer que Si-jeon se sintiera aliviada y continuara firmando los libros. Soy Si-jeon. La llamó él, con una voz baja y casi suave, pero ella no contestó, intentando ignorarlo. Si-jeon, insistió, esta vez con un tono que hizo que su corazón latiera más rápido. No me llames así. La resistencia de Si-jeon se desmoronó poco a poco y estaba por replicar cuando fue interrumpida por una pregunta que resonó en el aire. ¿De verdad morirás? Si-jeon sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin poder ignorar la forma intensa en la que él la miraba. No lo sé, respondió finalmente, sintiendo que el mundo se desvanecía un poco. Si me dejas, si vuelves a dejarme así, mueres. Hubo una pausa ligera y su voz se volvió más intensa. Jamás voy a perdonarte si lo haces. El silencio se volvió cargado de sentimientos no expresados. Disculpa, pero ¿qué te hice a ti para que me digas algo así? ¡Oh! Y el descaro total, ¿lo decía realmente en serio? Fui como un cachorro haciendo todo lo que me pedías y cuando lo querías. Incluso me fui porque me dijiste que me fuera y como si fuera poco, terminé en un matrimonio forzado y ahora dices que no hiciste nada. Uy, Yi-jun era como un volcán de emociones contenidas. Dices que soy yo el que no confía en ti, pero tú nunca confiaste en mí desde el principio. A pesar de que mi hermano te chantajeaba, ni siquiera acudiste a mí. Y ahora vienes aquí, te enojas y me juzgas por no confiar en ti, cuando tú misma decidiste por ti misma, actuaste sola y me dejaste, y ahora me dices que es posible que mueras. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Pretender por un año? Después de que me destrozaste, ¿piensas dejarme otra vez, renunciar a tu vida así y huir cobardemente? Los ojos de Yi-jun brillaron intensamente, su enojo era casi tangible, pero Si-jeon sintió cómo su propia ira se disparaba también. Yo tampoco sabía que las cosas terminarían así.
Al principio esperaba que mis padres no murieran infelices y que Gi-Heon tuviera una vida larga y saludable. Eso era todo lo que quería, pero entonces seguiste apareciendo en mis recuerdos, en mi mente, todas las cosas buenas que hiciste por mí en mi primera vida. No podía dejar de pensar en cómo me pediste que fuera a Estados Unidos, así que pensé, ¿por qué no? Tal vez en esta vida yo también pueda ser feliz. Quería llevarme bien contigo. Si-Jeon jadeó por aire, su corazón golpeando con fuerza mientras luchaba por articular sus sentimientos. Su cabeza daba vueltas y las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Pensé que en esta vida, si me pedías que fuera contigo a Estados Unidos, podríamos ir juntos, pero todo cambió desde que te quedaste en Corea. ¿Y por qué no me lo dijiste? Si fue difícil al principio, ¿por qué no me lo dijiste después? La voz de él aumentó de tono, resonando en el aire como un eco de sus pensamientos confusos. Un pitido resonó en los oídos de Si-Jeon y su cabeza fue un torbellino de recuerdos entre las miradas frías de Gi-Heon, la sonrisa burlona de Eun-Hye y la dura expresión de Lee que se entrelazaron en su mente, haciendo añicos su corazón. ¿Y qué se supone que debía haberte dicho? Sí, la verdad, que la persona que ahora yace inconsciente me estuvo chantajeando durante 5 años, que Gi-Heon ocultó que salía con un Kim temiendo que su hermano menor se llevara a la bisnieta del sol de medianoche. La voz de Si-Jeon se elevó y se elevó llena de emoción, enojo, ira, mientras las lágrimas empezaban a brotar incontrolablemente de sus ojos. Viví con la culpa de que tu hermano muriera en mi primera vida. No quería que eso pasara de nuevo, no quería. ¿Cómo iba a imaginar que el hombre que conocí desde niña resultaría ser alguien tan despreciable, que me amenazaría con arruinar a mi familia, que Yeonjin quebraría si no terminaba contigo, que si abría la boca sería mi responsabilidad si Eun-Hye moría? No quería, solo no quería que mis padres murieran, porque si eso pasaba de nuevo, ¿qué sentido tendría que hubiera regresado en el tiempo? ¿Qué sentido tendría toda esta locura? Así que, ¿qué demonios debía haberte dicho, Lee? Cuando lo único que sabía era que si permanecía en silencio, esa era la única forma de que todos estuvieran bien, así que fingí, hice como si el amor no existiera para mí. Pero podríamos haber resuelto esto juntos, exclamó Eun, sintiendo que el fuego de la rabia comenzaba a hervir en su interior. Hubiera encontrado la manera si Jeon hubiera hecho cualquier cosa por ti. Lo sé, pero incluso si lo hubiera hecho, nada habría cambiado. Eun-Hye y yo seguiríamos viviendo la misma vida, esperando cumplir los 25 años. La vida que tuve que soportar durante 7 años no habría cambiado, y eso habría sido aún más miserable. Respondió Si-Jeon con la voz teñida de un dolor que apenas contenía, pero sabía que debía seguir explicándole para que él la entendiera. En el pasado, Gi-Heon murió. Él estaba casado con Eun-Hye y vivían felices, hasta que falleció en un accidente automovilístico. Pero antes de que eso ocurriera, tuve una discusión con Eun-Hye. Yo la odiaba tanto que deseé que fuera tan infeliz como yo. En esta vida yo no quería vivir con esa culpa, no quería que Gi-Heon muriera, y lo sé, dejé que él me chantajeara, acepté cada una de sus demandas irracionales. ¿Es estúpido? Pero entonces, ¿qué? ¿Debía negarme y soportar un futuro en el que Eun-Hye muriera también? La odiaba, pero tampoco quería que muriera. No quería que nadie muriera. Entonces pensé que si Eun-Hye se casaba cuando cumpliera los 25, como ocurrió antes, y si yo me mantenía al margen, todo estaría bien. Pero el accidente ocurrió antes de que eso pudiera suceder, y ahora tu hermano ni siquiera muestra signos de despertar. Sé que suena tonto, lo sé, pero quería encontrar la manera de evitar que te casaras con Eun-Hye. Necesitaba demostrar que la predicción de ese monje era errónea. Él dijo que pronto todo volvería a su lugar, musitó ella. Eun dejó escapar un profundo suspiro, finalmente entendiendo toda su caótica historia. Sí, Jeon, pero el monje no se equivocó, porque la verdadera bisnieta del sol de medianoche eras tú, no Eun-Hye. Las palabras de Eun le impactaron. ¿En serio encontraste evidencia contundente? Pero, ¿cómo? Preguntó casi sin aliento. Porque se trata de tu bisabuelo. Sonrió él, y las lágrimas estallaron de nuevo. Si-Jeon cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar. Quería gritarle al mundo que su verdadero legado era su bisabuelo, Choi Dok-ja, un hombre pobre pero rico en espíritu que creaba cosas hermosas con manos toscas. Si al menos una persona conociera la injusticia que había sufrido su familia, podría encontrar un poco de paz. Y Jung a su lado esperó pacientemente a que ella se calmara hasta que reveló la caja de nácar. La empujó suavemente hacia ella mientras Si-Jeon limpiaba sus lágrimas y miraba la caja con asombro. Realmente se parecía mucho a la caja que ella tenía, incluso por dentro era igual.
¿Alguna vez has mirado detrás del espejo? Preguntó Ijun, desconcertándola. Él entonces tomó la caja y con cuidado separó las esquinas del espejo de la tapa, quitándolo. Luego instruyó a Si-jeon que le diera la vuelta al espejo y al hacerlo, sus ojos se iluminaron con sorpresa. En la madera gruesa, en la parte posterior, llevaba grabado el poema del sol de medianoche, junto con el nombre de su bisabuelo Choi Dok-ja y la fecha exacta. «Te esperaré bajo el sol de medianoche», musitó sintiendo cómo miles de emociones la abrumaban. Si-jeon se sintió más cerca de su historia, de su legado. Los tasadores creen que el autor escribió esto mientras esperaba en un campo de trigo sarraceno para proponerle matrimonio a la mujer que amaba. El sol de medianoche en este poema se refiere a ese campo, y las flores que están intrincadas en la peineta simbolizan ese mismo lugar. Dicen que el poeta era un romántico excepcional para su época, y este objeto tiene un valor histórico incalculable. Le explicó Ijun. Al parecer, tras la investigación y unas cuantas radiografías, los historiadores se habían vuelto locos, y no era para menos, sobre todo porque se descubrió que Kim Dong-han había resultado ser un impostor y un ladrón. ¿Se lo vas a contar a tu abuelo? Debería hacerlo, incluso a mis padres. Y por cierto, no tienes que preocuparte por sacarlo a la luz. Los expertos se lo informarán a la comunidad académica y harán una declaración. Es conveniente para ellos ya que ganarán prestigio y recibir donaciones. Probablemente solo tendrás que acudir a las declaraciones como bisnieta de Choi Dok-ja. Si-jeon colocó cuidadosamente el espejo en la caja de nácar, luego se recostó en el respaldar de la silla y dejó salir un pesado suspiro. ¿Su bisabuelo estaría feliz en el cielo ahora? Sabía que había soportado mucho pesar, así que esperaba que esta verdad le diera un poco de alivio a su alma, y después de tantas emociones, una profunda fatiga le invadió. Pero no pudo relajarse por mucho. Por cierto, piernas de pollo frito. Estoy equivocado al creer que es lo que creo que es. Pues no sé qué es lo que crees que es. Me refiero a tu seudónimo. Y en lo único que puedo pensar cuando lo pienso es a las veces que fuimos juntos a ese restaurante. ¿Fue por eso? ¿Cómo es que él seguía acordándose de eso? Y quizás por las mismas razones que ella lo hacía. Pero en vez de responderle, Si-jeon cambió de tema abruptamente. Por cierto, planeo visitar al profesor Kim pronto. Ella se volvió hacia él. ¿Pero por qué haría algo así? En respuesta, Ijun le explicó que tenía la sospecha de que el profesor Kim realmente no tenía idea de nada de lo que habían descubierto. Y sí, su padre le había dicho que su bisabuelo había visitado varias veces la casa de Kim Dong-han con su hijo. Y quizás la abuela de Eun-hye se habría guardado esa información. Sabes, me alegra que seas Choi Si-jeon. De alguna manera el nombre de Kim Si-jeon no te quedaba bien, dijo él despreocupadamente, sin tener idea de que esas palabras eran las mismas que le había dicho en el pasado, lo cual la hizo reír inesperadamente. ¿Por qué te ríes? Porque en el pasado me dijiste lo mismo. ¿Lo hice? Sí, incluso dijiste que tenía muy mala suerte, respondió Si-jeon con una mezcla de nostalgia. Fue en un momento en la que ella se sentía que también podría morir. Pero él, en ese momento, fue la única persona que se acercó a ella con la misma actitud de siempre y le brindó un hombro donde apoyarse. Recuerdo que dijiste lo mismo hace 10 años cuando estuvimos en Ganam. ¿Oh? Había pasado tanto tiempo que Si-jeon no creyó que él recordara eso. Espera, ¿todas esas cosas que dijiste entonces eran sobre mí? Si-jeon sonrió asintiendo. Pero, ¿por qué llorabas cuando hablabas de eso? Ella vaciló antes de contar su historia, sus palabras saliendo en un susurro. Porque fue en el funeral de mi madre. Estaba sentada sola velándola, me sentía desolada, hasta que apareciste frente a mí. Dijiste que habías escuchado la noticia en Estados Unidos y que habías tomado el primer vuelo de regreso. Luego me preguntaste si quería ir contigo, pero lo rechacé, porque no quería ser una carga para ti. El rostro de Ijun se endureció al escuchar sus palabras. ¿Quieres decir que los Kim nunca te acompañaron en tu dolor? La familia Kim ya sabían que yo no era su verdadera hija cuando cumplí los 18. En cuanto lo descubrieron, llevaron a Eun-hye a casa y la criaron junto a mí. Pero después nos alejamos sin más contacto, como si fuéramos extraños. La voz de Si-jeon tembló, pero estaba decidida a confiarle el peso de su historia. ¿Cómo es que Eun-hye terminó viviendo contigo en Ikeon? Preguntó Ijun, asimilando cada palabra. Sí,
Cuando la empresa de mis verdaderos padres quebró, la abuela, preocupada por el bienestar de Eun-hye, la llevó a casa. Las señoras Kim decidieron que, dado que la situación financiera de mis padres era complicada, cuidarían de mí hasta que cumpliera 25. Dijeron que Eun-hye era una prima lejana, pero ella también sabía la verdad desde que llegó. La voz de Si-jeon se suavizó, como si hablara de un pasado lejano. Tan pronto como Eun-hye se graduó de la universidad, consiguió un trabajo como secretaria. Fue entonces cuando empezó una relación secreta con Gi-heon sin que yo lo supiera. Y en cuanto se aclaró nuestra relación familiar, Gi-heon reveló la existencia de su relación con Eun-hye en Suwon, y se casaron así, de inmediato. Cantó Si-jeon, dejando que las palabras fluyeran, pero mientras ella hablaba, el rostro de Ijun se tornó más y más frío, atrapado en la tormenta de emociones que surgía de la historia de Si-jeon. Cuando mi madre falleció, yo ya tenía 27 años. Era primavera. Después tuvimos una reunión y escuché que había solicitado mis datos de contacto al padre de Eun-hye, pero nunca pudimos contactarnos, ya que yo fallecí poco después. Cada vez que pensaba en ello me entristecía por el dolor que te pude haber provocado, así que cuando te vi por primera vez en Hanam, yo recordé esos momentos y tuve muchas ganas de llorar. Dijiste que no éramos muy cercanos, ¿por qué? Preguntó él intentando comprender. Porque tú fuiste la única persona que no cambió conmigo, Ijun. Y eso era especial, aunque ahora las cosas son muy diferentes. Respondió Si-jeon más animada. Solo entonces ella tomó los libros firmados. En mi vida pasada solía ser una escritora de cuentos infantiles, pero no tuve mucho éxito, así que decidí cambiar de género. Afortunadamente creo que he encontrado mi camino ahora. Mira. Firmé autógrafos para ti incluso, dijo ella riendo gentilmente. Y Jun miró el libro por un momento, luego sus ojos se encontraron con los de Si-jeon antes de tragar y preguntar. ¿Aquel día realmente querías romper conmigo? Le preguntó, recordando ese instante crucial en sus vidas, el día en aquel pequeño café frente a la escuela, inundado por la luz del sol que entraba a raudales. No quería hacerlo, confesó Si-jeon con su voz temblando con emociones reprimidas, y hubiera deseado haber podido decirle que lo sentía, decirle lo que él quería escuchar, pero lo cierto era que no lo hacía, y ya no quería mentir más. Y ahora, 7 años después, el eco de esas palabras regresaba con fuerza. Pero tampoco me arrepiento de mi decisión, Ijun, y si pudiera volver al pasado haría lo mismo. No quería terminar contigo, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento, dijo con una mezcla de dolor y aceptación. ¿Entonces nuestro matrimonio solo fue un acto de venganza hacia Eun-hye? Inquirió Ijun con cierto rintintín en su voz. ¿Qué quieres escuchar de mí, Ijun? Solo quiero que digas que te arrepientes, que me extrañaste, dijo él, y aunque su postura era tensa, su voz reflejaba un hilo de esperanza. ¿Pero por qué quieres escuchar eso de mí? Porque yo lo hice, respondió él, su dolor evidente. Cada vez que él había escuchado noticias de ella, historias de Si-jeon con su hermano, el corazón se le había encogido, y a menudo se lamentaba de no haber luchado por lo que tenían. Pero incluso si lo hiciera, ya no significa nada ahora, dijo ella, consciente de las cicatrices que ambos llevaban. ¿Por qué no? Porque tanto tú como yo somos personas diferentes a las que éramos en ese entonces. El pasado había dejado marcas en sus corazones, ambos se habían lastimado una y otra vez, y hablar de esos viejos recuerdos se había vuelto complicado. Bueno, eso es cierto. Tú ya no eres tan inocente como antes y yo tampoco soy tan ingenuo, dijo Ijun llevándose una mano a la cara, y Si-jeon frunció el ceño un poco intrigada. Te volviste lo suficientemente astuta como para usar el matrimonio como venganza y yo ya no soy alguien tan fácil de manipular. Hemos aprendido, ¿no lo crees? Bromeó Ijun. Qué gracioso. Voy a ignorar esa acusación y me voy a concentrar solo en el hecho de cómo hemos aprendido, replicó Si-jeon levantándose lista para marcharse, manteniendo el pesado humor a pesar de la tensión. Te casaste tal como querías. Ahora asume tu responsabilidad de este matrimonio, Si-jeon, hasta el final. Si actúas de forma irresponsable, tengo información que podría usarse en tu contra, así que ten cuidado, advirtió él, su tono tornándose serio. ¿Habrás visto? Ya veo, no solo aprendiste, ahora eres un chico malo. Se burló ella, lo que hizo reír a Ijun a su vez. Bueno, prefiero el término flexible, dijo él en respuesta, y Si-jeon se dio cuenta de que no tenía caso seguir con esa pequeña guerra de palabras. Ijun entonces se puso de pie y se acercó a ella como si tuviera algo importante que decir. ¿Cuántos manuscritos hay además del que publicaste ayer? Preguntó inadvertidamente, y ahora ¿por qué estaba preguntando eso? Y
¿Había un atisbo de impaciencia en su voz? Deja que lea la parte final de tu novela. ¿Qué? Es molesto esperar hasta mañana. ¿Por qué tienes que demorar tanto en las actualizaciones? ¿Por qué eres tan mezquina? Válgame Dios, la situación era tan hilarante y si Jeon se hubiera reído si no hubiera sido porque se sentía demasiado sorprendida. Estamos casados, bien podrías darme acceso anticipado. ¿Oh? ¿Esa es la laptop donde están los demás capítulos? Los pelos de Si Jeon se crisparon en cuanto vio cómo él se adelantaba sobre ella, así que obstruyó su camino hacia su laptop. Vamos, Jeon, encontré evidencia histórica sobre tu familia, algo que nadie ha logrado en los últimos 100 años. Deja de decir tonterías y lee el capítulo de mañana como todo el mundo lo haría. He liberado a tus antepasados y ni siquiera me das un premio. Sí, sí, lo que digas, lector empedernido, dijo ella empujándolo fuera de su habitación, y cerrando la puerta apresuradamente soltó finalmente una risita. Una vez que se quedó sola, Si Jeon sintió cómo el peso de años abandonaba sus hombros. Jamás habría imaginado que finalmente sería capaz de tener una conversación sincera con Ijun. Y horas más tarde, Si Jeon guardó el archivo en el que había estado trabajando. Ya eran más de las 3 de la mañana, así que decidió que era suficiente por hoy y se dejó caer en la cama, agotada. No obstante, poco después de que las luces de su habitación se apagaran, la puerta se abrió casi inaudible. Un intruso, que se detuvo para escuchar el suave murmullo de su respiración, se acercó con cautela y con un gesto sigiloso tomó la laptop de Si Jeon y cerró la puerta en silencio como un ladronzuelo. La tranquilidad de Si Jeon no duró más de un día. Apenas había tenido tiempo de asimilar el ambiente de paz con Ijun cuando de pronto el abuelo de su esposo y su padre aparecieron a la mañana siguiente después de escuchar la verdad sobre el sol de medianoche. La expresión del anciano era de honesta preocupación, y aunque seguramente la intención de su visita era consolarla, Si Jeon se vio en la incómoda posición de ser ella quien terminara calmando al abuelo. ¿Y tus padres? ¿Les dijiste? Preguntó el anciano entre sollozos. Por supuesto, sus padres habían estado muy felices al conocer la historia. Si Jeon los había llamado temprano para contarles todo. El anciano continuó derramando sus agradecimientos. Estaba muy feliz de que por fin se aclarara todo, y le prometió a Si Jeon que tomaría cartas en el asunto para que se hiciera justicia. Y ante eso, ella respondió con una sonrisa, replicando sus mismas emociones. Y Jun, que había estado observando en silencio la escena, miró su reloj y habló. Deberían quedarse a cenar antes de marcharse, abuelo. Cenar suena bien, pero también nos quedaremos a dormir. No les importa, ¿verdad? Mi corazón late tan rápido que no creo que este viejo pueda soportarlo más hoy. Dijo el anciano con una voz persuasiva, pero Si Jeon e Ijun lo miraron al escuchar esas palabras, conscientes de lo que eso significaría. Mi hijo y yo nos quedaremos en la habitación del segundo piso, no tienen por qué preocuparse, insistió el abuelo, guiñándoles un ojo y tomando el camino hacia arriba. Una vez a solas, Si Jeon llevó a Ijun a una esquina y le habló en voz baja, indicándole que fingiría quedarse dormida en el segundo piso después de trabajar por horas. Así, ellos no sospecharían que ambos dormían en habitaciones separadas. ¿De verdad crees que el abuelo planea dormir aquí porque su corazón está acelerado? Si su corazón realmente estuviera mal, deberían estar en el hospital, no aquí. No hizo toda una carrera desde Suwon con el corazón palpitando. Se rió Ijun, un poco divertido por la expresión descompuesta de Si Jeon. Probablemente quiere asegurarse con sus propios ojos que estamos usando la misma habitación. Y conociéndolo, si no lo consigue hoy, mañana dirá que le duelen las piernas y se quedará otra vez. Será mejor que lo hagamos bien, ¿verdad? Dijo Ijun, observando divertido cómo los ojos de Si Jeon se hacían más grandes. ¿Pero entonces qué hacemos?, preguntó ella sin ocultar su inquietud. ¿Qué más podemos hacer? Prepararnos. ¿Te refieres a compartir habitación?, preguntó en un susurro. ¿Es un problema que una pareja casada comparta una habitación?, replicó él con una sonrisa traviesa. Si Jeon apenas podía procesar la situación. Y no te olvides de traer tu laptop, añadió él, antes de pasar junto a ella con una sonrisa satisfecha. Después de la cena, y una vez que el abuelo y el padre de Ijun desaparecieron arriba, Si Jeon siguió a Ijun hasta la habitación. Sus pasos eran lentos, pero su mente estaba acelerada, muy por el contrario de Ijun, cuya actitud permanecía tranquila como siempre. ¿Te quieres bañar primero?, dijo él, pero ella se negó, asegurando que lo haría después que él, y sin esperarlo, Ijun se quitó la camiseta con un movimiento fluido. Si Jeon no pudo evitar fijarse en los marcados músculos que fueron revelados lentamente, pero al darse cuenta de lo descarada que estaba haciendo, se tapó la cara con vergüenza. Pero, ¿por qué demonios estaba actuando como una adolescente? Y fue justo allí que algo en la espalda de Ijun llamó su atención.
Se trataba de una larga cicatriz vertical en su espalda. La grotesca visión la detuvo en seco. ¿Cuándo Yi-jun se había hecho algo así? Pensó con el corazón encogido. Era evidente que era una cicatriz muy vieja, pero eso no disminuía la preocupación que le provocaba. Minutos después, Yi-jun salió del baño cubierto con solo una bata. La imagen de su cuerpo húmedo contrastaba con la frialdad habitual de su mirada. Hay cepillos de dientes extra en el estante, murmuró él, despreocupado al mismo tiempo que Si-jeon se apresuraba a entrar, esperando que él no notara el leve sonrojo que comenzaba a teñir sus mejillas. En el baño, Si-jeon quiso darse de cabezazos. ¿Por qué demonios estaba ruborizando? ¿Qué? ¿Acaso tenía 17 otra vez? No, pero la idea de dormir junto a Yi-jun, aunque fuera en una cama enorme, hacía que su corazón se acelerara. Así que, ¿qué hizo? Bueno, intentó alargar su ducha lo más posible, con la esperanza de que él ya estuviera durmiendo cuando saliera, pero para su terrible decepción, al salir, lo encontró recostado contra el cabecero inmerso en su tablet. ¿Sigues despierto? Sí, por cierto, ¿crees que la gente suele usar sus cumpleaños como contraseñas aún? ¿Ah? ¿Y a qué venía esa pregunta? Supongo, pero algunos prefieren números fáciles de recordar, respondió ella intentando seguir la conversación. Algo fácil. ¿Algo fácil como qué? Yi-jun no parecía muy interesado en ese tema últimamente, y de pronto la atmósfera se cargó de una extraña tensión, y la mirada fija de Yi-jun no ayudó para nada, por lo que Si-jeon se subió a la cama rápidamente acomodándose bajo las sábanas. ¿No vas a trabajar hoy? No, ya avancé un poco hoy en la tarde. ¿Cuánto falta para que termines el manuscrito? ¿Cuántos capítulos más piensas escribir? ¡Santo cielo! ¿Qué era esto? ¿Una reunión de fans? Ay, ni siquiera yo lo sé, pero ya que estamos aquí, hay algo que quiero preguntarte. ¿Por qué me compraste ese mueble de madera? Cambió de tema ella. Esa pregunta había estado rondando su cabeza desde el día anterior y hasta ahora no había tenido la oportunidad de preguntárselo, pero la respuesta de Yi-jun le sorprendió. Dijeron que solías recostarte todas las tardes en uno parecido. Pensé que te gustaría tener algo similar, para que te sintieras cómodo en un ambiente distinto. Debiste habérmelo dicho, así no le habría enviado un mensaje a Jun-soo agradeciéndoselo. ¿Por qué le enviarías un mensaje a él? Porque él era el único que podría haberme enviado algo así, pero al final me alegro de que haya sido tú y no él. Ya le debo demasiados favores y no me gustaría deberle otro más, musitó ella pensativa sin darse cuenta de cómo los celos brillaban en los ojos de Yi-jun. Después de ese breve intercambio, ambos apagaron las luces y se dispusieron a dormir. Pero a medida que pasaba el tiempo, Si-jeon sentía cómo su incomodidad aumentaba, y aunque había cerrado los ojos obligándose a dormir, su mente estaba completamente despierta. Quizás porque a esas horas ella normalmente estaría escribiendo. Decidida a levantarse para escribir un poco más, Si-jeon esperó a que la respiración de Yi-jun se volviera más pausada, y después de un rato que pareció eterno, Si-jeon se giró hacia él para ver si ya estaba dormido, pero lejos a eso, se encontró con sus ojos abiertos observándole en silencio, y solo así, el pulso de Si-jeon se volvió a disparar. Había sido una de esas noches donde el sueño parecía un lujo inalcanzable. La hora de dormir de Si-jeon había sido interrumpida y la presencia de Yi-jun era la causa. El resultado, una noche en vela. Duerme un poco más. Aún son las 6. Murmuró él ya listo para salir, viendo cómo ella aún se enredaba entre las sábanas por la falta de sueño y el cansancio obvio. Pero esas palabras fueron precisamente lo que hicieron espabilar a Si-jeon, que recuperó el sentido. Finalmente se sentó en la cama, frotándose los ojos, resignada de enfrentar el día. Tenía que bajar a desayunar con su suegro y el abuelo John. ¿Cómo haces para levantarte temprano, en serio?, preguntó ella con genuina curiosidad. Es un hábito, respondió él sonriendo ligeramente. Pero ¿cuánto tiempo más vas a estar allí sentada? Solo estoy cargando energías, se justificó, dejando que sus pies colgaran por el borde de la cama, que era tan alta que no llegaba a tocar el suelo. Y Jun, notando la gran diferencia, se acercó a ella bromeando. Tienes las piernas cortas, ni siquiera llegas al suelo. ¿Bajarás de un salto? No exageres, refunfuñó ella, al mismo tiempo que Jun le extendía una mano tal como lo había hecho en el día que la llevó a su womb. Sin más remedio, ella tomó su mano y bajó de la cama, pero justo cuando intentaba dirigirse al baño, Yi-jun no soltó su mano, dejándola perpleja. ¿Por qué no soltaba su mano?, se preguntó alzando la vista y encontrándose con la mirada intensa de Yi-jun. ¿Dormiste bien?, preguntó él, aparentemente inofensivo, pero fue suficiente para que la hicieran tartamudear una pequeña mentira, antes de zafarse de él y casi huir de allí hacia el baño.
Después de lavarse rápidamente, Si Jeon se dirigió al tocador para secarse el cabello. Apenas había tiempo antes del desayuno, así que decidió hacerlo lo más rápido posible, pero justo cuando pensaba que Ijun ya se habría ido, escuchó su voz desde la puerta. ¿Necesitas ayuda? Sí, apoyado despreocupadamente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola con esa serenidad y picardía que la desarmaba. Bueno, pero si llego tarde al desayuno diré que fue tu culpa, respondió Si Jeon. Y Jun no replicó. En su lugar tomó la secadora de sus manos y comenzó a secarle el cabello con movimientos suaves. Si Jeon, aún sorprendida, observó cómo él manejaba la secadora a través del espejo. Sus manos eran grandes, pero su toque era increíblemente delicado. Y de alguna manera esa atención inesperada hizo que su estómago se apretara. Ya es suficiente, voy a vestirme ahora, dijo intentando mantener la compostura. Y Jun entonces dejó la secadora en la mesa, pero no sin antes mirarla a los ojos tan intensamente que el aire pareció cargarse. El sonido de la secadora aún vibraba débilmente en la habitación, pero todo lo que Si Jeon podía escuchar era el latido acelerado de su corazón, y antes de que pudiera procesarlo, Jun inclinó su cuerpo hacia ella. Sus labios se rozaron suavemente al principio como un tanteo de terreno. Luego, notando que ella no se apartaba, profundizó el beso atrapándola completamente. Sus manos encontraron su camino hasta su rostro, sosteniéndolo con cuidado mientras sus respiraciones se mezclaban más y más calientes. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.